Bienvenidas y bienvenidos a la unidad 2 del módulo de participación ciudadana en el ámbito local. Esta unidad tiene por nombre Participación ciudadana en la gestión pública y en el fortalecimiento de la democracia. Y su objetivo principal es que podamos ver ahora cómo es que se materializa la participación ciudadana en los distintos contextos nacionales y locales a través de una serie de instituciones o mecanismos que precisamente regulan y propician que exista la participación. Como mencionamos en la unidad anterior, nos encontramos ante un contexto que efectivamente podríamos denominar como de crisis de la democracia representativa, que hace que los distintos sistemas políticos, tanto del ámbito nacional como local, comiencen a buscar nuevas fuentes de legitimidad para sus distintos sistemas. Y en este sentido, la participación ciudadana emerge, ¿cierto?, como una posible fuente que nos permitiría incorporar mayores niveles de legitimidad a las distintas formas de toma de decisiones y acción pública en definitiva. ¿Ya? En este sentido, nos vamos a encontrar entonces con que los distintos estados, los distintos gobiernos locales empiezan a crear algo que podemos denominar como arreglos institucionales pro participación, que en definitiva son lo que vamos a entender como aquel marco regulatorio, ¿cierto? Aquel marco institucional que finalmente va a ser el que facilite y regule la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión y particularmente en los procesos de formulación de políticas públicas, y para esto va a dotar de una cierta institucionalidad y va a dotar entonces de distintos mecanismos de participación ciudadana. En general, en la literatura, los distintos textos que ustedes tienen en su bibliografía, lo vamos a encontrar precisamente bajo esta denominación de mecanismos de participación ciudadana. Para poder abordar específicamente la relación que existe entre participación ciudadana y gestión pública, es bueno que podamos partir describiendo cómo es la operación de esta relación en un contexto tradicional de democracia liberal representativa. ¿Ya? Esta operación va a tender a parecerse mucho más a lo que aquí aparece como la figura 1, es decir, es un tipo de relación en donde lo que vamos a encontrar es que el aparato, la institucionalidad encargada de desempeñar la gestión pública va precisamente a obtener su legitimidad de la ciudadanía, como ocurriría en cualquier estado, en cualquier sistema político, pero siempre a través justamente del sistema de representación, a través de los propios representantes que sí son elegidos. En este sentido, justamente esa forma de entender la gestión pública, la que ha ido presentando fallas o la que ha ido siendo cuestionada eh, recurrentemente, y lo que nos obliga entonces a buscar nuevas alternativas para justamente tratar de mejor manera esta relación entre la ciudadanía y la gestión pública. Como habíamos dicho antes, todo el sistema político está en el fondo en este proceso de ser cuestionado en términos de su legitimación, pero en el caso particular de la gestión pública y de este aparato como burocrático encargado de ejercer esa gestión pública, nos vamos a encontrar con una connotación particular. Como probablemente todos sabemos, en el caso de las profesionales y los profesionales o funcionarias y funcionarios que ejercen labores administrativas, labores de gestión, dentro del Estado en sus distintos niveles, no nos vamos a encontrar ya con representantes elegidos democráticamente, sino con personas que ingresan por otras vías a ejercer esos distintos roles. Esto, en principio, es la forma en que tradicionalmente hemos entendido que funciona la gestión pública, pero emerge aquí un elemento de particular interés y que ha tendido a ser bastante criticado o ser ocupado como una fuente de crítica por parte de muchas de las teorías de la democracia más participativa. Ese término es el que vamos a encontrar aquí descrito en la lámina como la discrecionalidad administrativa. Esta discrecionalidad administrativa quiere decir que si bien se espera que la gestión pública en general sea entonces esa institucionalidad encargada de implementar la toma de decisiones que ha hecho el sistema político, en general nos vamos a encontrar de todos modos con que existen espacios de toma de decisión más pequeños al interior y a lo largo de este proceso de gestión pública. La existencia de la democracia de la discrecionalidad administrativa es normal en este sentido dentro del proceso de implementación de una política pública o de un programa que ha sido definido por el sistema político, pero genera
¿cierto? Un cuestionamiento, dado que entonces vamos a tener a ciertas personas tomando decisiones que podrían llegar a ser discrecionales en este sentido y que en sí mismos requieren de mayores fuentes de legitimación. Es decir, no sería suficiente funcionar, como nos muestra aquí la figura 1, en el ejercicio de esa discrecionalidad administrativa con una fuente de legitimación indirecta, que es la que podemos ver justamente en esa figura. Lo que haría falta entonces es pasar a un esquema más similar al que nos encontramos en la figura 2, donde si bien mantenemos este vínculo, ¿cierto? Indirecto entre la ciudadanía y la burocracia, pasando, ¿cierto? Por el sistema político, que serían los representantes elegidos, también empezamos a entender que se requiere de un vínculo directo entre el aparato burocrático encargado de la gestión pública y la ciudadanía. Y en ese sentido emerge nuevamente la idea de que la participación ciudadana en el ámbito de la gestión pública se vuelve muy necesaria para incorporar una nueva fuente de legitimidad en el ejercicio, por ejemplo, de esas decisiones que tienen que ver con los espacios de discrecionalidad administrativa. Entonces, en este sentido, la participación ciudadana nos va a permitir una especie de doble rol en donde el aparato burocrático entiende y puede ejercer de mejor manera y de forma más directa este accountability, este dar cuenta de los actos que se han ido tomando como decisiones, al mismo tiempo que la ciudadanía está más habilitada precisamente para ejercer el control respecto de esas decisiones. Y en este sentido, se vuelve importante señalar que entonces los distintos como marcos conceptuales que nos hablan de la democratización de la administración pública han tendido a comprender que los procesos de participación ciudadana nos permiten, por una parte, incluir cierto más legitimidad a la gestión pública, justamente como habíamos señalado anteriormente, pero por otra parte se espera que también este tipo de mecanismos de participación nos permitan tener un proceso de toma de decisiones más eficiente y más eficaz en términos estrictamente administrativos, lo que entonces nos permitiría decir que a través de la participación ciudadana estamos también mejorando el propio rendimiento institucional que tienen las distintas organizaciones públicas. Para esto, varios autores enfatizan en la necesidad de pasar de una visión anterior, más antigua, en la cual se tendía a pensar en la ciudadanía más bien como consumidores, clientes o beneficiarios dentro de los programas públicos, para pasar justamente a entenderlos como ciudadanas y ciudadanos que pueden y deben ejercer este rol de participación en vistas a que este sistema mejore en legitimación, pero también, como decíamos, en la efectividad y la eficiencia de estos procesos de toma de decisiones. Un marco de referencia que se vuelve altamente importante para poder entender este paso desde una relación indirecta con la ciudadanía y entre ciudadanía y gestión pública hacia una relación directa entre ciudadanía y gestión pública es un modelo ampliamente conocido y consolidado actualmente en los distintos estados del mundo que vamos a conocer como el modelo de gobierno abierto. Este modelo de gobierno abierto lo podemos entender como un nuevo paradigma dentro de la gestión pública que viene precisamente a reemplazar la visión que se venía implementando desde los años 90 y principios de la década de los 2000, que era una visión más bien gerencialista de la gestión pública, en donde justamente la ciudadanía era principalmente entendida como un consumidor dentro del proceso de gestión pública. Este modelo de gobierno abierto, entonces, parte justamente desde el diagnóstico de que existe esta crisis de la representación y también existen crisis de la eficiencia, por ejemplo, dentro del marco del contexto estatal, y entonces ante ese diagnóstico lo que se propone es justamente hacer una reivindicación por mayores niveles de transparencia, por medidas anticorrupción y por especialmente el derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía respecto de la forma en que el Estado está actuando. En este sentido, es importante entender que estamos hablando aquí de una reivindicación que tiene raíces históricas mucho más largas que este periodo actual, pero que sin embargo se tiende a fijar su consolidación como modelo de gobierno abierto
justamente con un acto particular que se desarrolla en la administración Obama, cuando justamente se define esta idea de gobierno abierto, particularmente la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración como tres elementos que van a funcionar como los pilares fundamentales de esa administración pública en particular. Entonces, a partir de ese proceso, esto adquiere gran relevancia y popularidad. Se gesta, por ejemplo, la Alianza para el Gobierno Abierto o AGA, que en el fondo es un club de países que efectivamente se comprometen de distintas maneras a poder avanzar en agendas que tengan estas características en torno a transparencia, participación y también colaboración. Y en este sentido, entonces, se piensan a sumar distintos países para poder ir movilizando esas agendas en distintos entornos y poder también compartir experiencias y herramientas para poder hacer esa movilización e implementación de esto que vamos a entender como gobierno abierto. En el caso particular de Chile, nos vamos a encontrar con que Chile se suma a este proceso justamente en el año 2013, poco tiempo después de que se dé origen a esta alianza para el gobierno abierto. Algo que es de especial relevancia en el contexto de estos módulos es precisamente un apunte que hace el CLAD, el Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que es recalcar el énfasis que el gobierno abierto debería tener en el ámbito local, precisamente atendiendo a la proximidad y a la cercanía que tienen con la ciudadanía y por lo tanto con los tipos de necesidades que tienen las personas en los distintos territorios. En el caso particular de Chile, ese énfasis en el ámbito local ha tenido ciertas experiencias, ciertos hitos importantes. Desde el año 2016, que el capítulo chileno para el gobierno abierto considera un plan piloto de gobierno abierto municipal. Y a pesar de eso, de que, digamos, esta consideración hacia lo municipal ha venido formando parte del plan de gobierno abierto en Chile desde esa fecha, lo cierto es que ha sido difícil ir sumando municipalidades para que integren justamente la Alianza para el Gobierno Abierto y nos vamos a encontrar aquí como con un hito en el sentido de que en el 2020 la municipalidad de Peñalolén se transforma justamente en la primera municipalidad en formar parte de esta alianza y entonces superar todas las barreras administrativas que hay que seguir justamente para poder conformar esa alianza que te hace exigencias y que tiene requisitos respecto de cómo tú llevas tu gestión pública y que ésta efectivamente pueda ser considerada como parte del gobierno abierto. Además de eso, existen experiencias como paralelas o independientes y un ejemplo de esto es precisamente el caso de la Municipalidad de Recoleta, que genera un plan piloto de modelo de gobierno abierto municipal o MGAM, que justamente se encuentra hoy en día en su fase de implementación para justamente consolidarse y dejar de ser un plan piloto, pero entonces también nos va mostrando la importancia que en el ámbito municipal va teniendo precisamente esta lógica, este modelo del gobierno abierto que, como les decía antes, encuentra distintos pilares fundamentales. Normalmente es conocido por el acceso a la información como pilar fundamental, como base fundamental para poder realizar la participación ciudadana, también en la rendición de cuentas y en muchas ocasiones está fuertemente asociado al rol que las tecnologías o la innovación deberían jugar justamente en el marco de esta apertura. Y en este sentido, entonces, la participación ciudadana se vuelve un pilar fundamental, ya no solo de cuando estamos hablando sobre las teorías democráticas, sino que también cuando estamos hablando sobre teorías de gestión, precisamente por lo que mencionábamos en la lámina anterior, porque se espera que desde aquí surja legitimidad, pero también mayores estándares y niveles de efectividad respecto de la gestión que tienen los distintos organismos que componen el Estado. En este contexto de democratización de la administración pública, en este contexto de la emergencia, ¿cierto?, de los modelos de gobierno abierto, Chile ha seguido una trayectoria no menor desde los 90 hasta ahora para poder ir incorporando crecientemente algunos mecanismos
que directamente incorporan la participación ciudadana o incorporan elementos que son necesarios para que se dé justamente la participación ciudadana. En este sentido, vamos a destacar una serie de normativas, una serie de leyes que se han ido aplicando y que parten justamente en el 90 con la creación de las oficinas de información, reclamos y sugerencias, y que siguen, digamos, con otros hitos como la incorporación de mecanismos de participación en el ámbito de la gestión medioambiental en el año 95 o las reformas que se hacen en el 99 justamente a la Ley Orgánica de Municipalidades con tal de incorporar procesos participativos, lo mismo en cuanto a la Ley General de Urbanismo y Construcción. En el 2008 vamos a encontrarnos con un hito bastante fundamental que es justamente la publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en el año 2009 nos vamos a encontrar con la ratificación del convenio 169 de la OIT para pueblos originarios, que también considera la incorporación de mecanismos participativos, eh, pero sin duda en esta larga trayectoria nos vamos a encontrar con un hito fundamental dentro de lo que es la participación ciudadana y que probablemente es la norma, ¿cierto? Que más vamos a escuchar justamente cuando estemos hablando de este tema, que es la ley 20.500 o ley de asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, que se publica justamente el año 2011 y que, como yo les decía, es un hito fundamental precisamente porque incorpora ya no solo algunos elementos necesarios para la participación ciudadana, sino directamente mecanismos de participación ciudadana y para eso genera la idea del derecho a la participación y asimismo influye respecto de otras normativas anteriormente vigentes para que éstas puedan incorporar tanto en el nivel nacional como en el nivel local mecanismos de participación. La ley 20.500 de asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública sale a la luz, es publicada en febrero del 2011, pero tras un largo periodo de discusión que comienza con el mensaje presidencial que se envía en junio del año 2004. Entonces, a lo largo de todo ese proceso, efectivamente se va dando forma a los distintos mecanismos y regulaciones que va a conformar esa ley de participación ciudadana, que además está fuertemente influida, influenciada por la ley de participación ciudadana que se había dado para estos efectos el gobierno español. La normativa de la ley 20.500 se organiza, como lo suelen hacer las leyes, en distintos títulos. Cada uno de ellos va planteando diferentes objetivos que son de mayor o menor injerencia respecto de los mecanismos de participación ciudadana. En el primer título, lo que vamos a encontrar es una serie de articulados que van a regular la existencia de organizaciones sin fines de lucro, que en el fondo lo que está haciendo es consagrar el derecho a la libre asociación por parte de las personas en cualquier tipo de temática. Y en cambio, en el título 2 se regula las organizaciones de interés público, que serían, digamos, formas particulares de organizaciones sin fines de lucro, pero que se han dotado dentro de esas posibles temáticas de objetivos que están directamente asociados con el interés general o con los intereses de la ciudadanía en su conjunto. Precisamente respecto de estas organizaciones de interés público, se busca que éstas puedan verse fortalecidas y fomentadas y para eso se crea a través del título 3 un fondo de fortalecimiento de las organizaciones de interés público. En el título 4 nos vamos a encontrar quizás con la parte que más vamos a tener que revisar respecto de esta normativa, porque es justamente el título que modifica otras normativas y en particular es justamente en este título donde nos vamos a encontrar con esto que decíamos antes, que era como los arreglos institucionales pro participación ciudadana que nos ayudan a entender, bueno, cómo en el Estado de Chile se va a comprender la participación ciudadana y a través de qué mecanismos vamos a entender que se va a ejercer justamente esos procesos de participación. En el caso de este título 4, vamos a destacar ahora mismo que se modifican, por ejemplo, la Ley de Bases de la Administración Pública 18.575 y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695. ¿Ya? A través de estas modificaciones se hacen tres cosas muy importantes. Por una parte,
se va a reconocer que la participación ciudadana es un derecho ciudadano, que era algo importante que quedara regulado precisamente a través de la legislación. Asimismo, se va a reconocer que la participación ciudadana es un principio de la administración pública. En este caso, es importante considerar que la ley de bases de la administración consideraba una serie de principios desde antes y entonces lo que va a hacer esta modificación es justamente agregar un principio adicional, que es el que vamos a entender como el principio de participación ciudadana, y asimismo este mismo título, a través de su modificación, tanto para la ley de bases de la administración como para la ley orgánica de municipalidades, va a estar creando distintos mecanismos de participación ciudadana, como les decía, tanto en el nivel central como a nivel local. Y esto lo va a hacer directamente a través del articulado que considera la ley, pero también indirectamente a través justamente del instructivo que acompaña a esta ley y que nos permite tener, digamos, mayor conocimiento sobre esos distintos mecanismos que se van a ir creando. La ley e instructivo de participación ciudadana, entonces lo que vienen a hacer es a construir este como entramado institucional, estos arreglos institucionales que van a estar regulando y propiciando que ocurra la participación ciudadana en los distintos niveles del Estado para el caso chileno. En particular, dentro del nivel central nos vamos a encontrar con que en primer término se genera una herramienta organizacional, que es que se establece la necesidad de contar con unidades de participación ciudadana, es decir, que se establece que se requiere de algún espacio dentro de las distintas organizaciones públicas que efectivamente se dé por objetivo el planificar y también implementar las distintas instancias participativas, los distintos mecanismos de participación. Asimismo, en el marco de esta regulación vamos a encontrarnos con que se establecen varios mecanismos de participación como medios para vincular el Estado con la ciudadanía. Nos vamos a encontrar aquí con la cuenta pública participativa, con las consultas públicas, con los consejos de la sociedad civil, con las audiencias públicas y con los cabildos y encuentros sectoriales y territoriales. Destacaría aquí en particular la idea de cuenta pública participativa, que podemos considerar que es una instancia que justamente materializa el concepto de accountability dentro de los distintos organismos del Estado en Chile, justamente porque entiende que debe existir un momento en el año en donde los distintos organismos den cuenta de cuáles han sido sus acciones en materia de políticas públicas, planes, programas, pero también de ejecución presupuestaria. Asimismo, podemos destacar la existencia de los consejos de la sociedad civil y aquí hay un carácter que es fundamental, que es decir, este es un carácter permanente, a diferencia de lo que veíamos en la cuenta pública participativa, que es una instancia de participación, aquí lo que estamos haciendo es crear justamente una orgánica dedicada a la representación de las organizaciones de la sociedad civil asociadas con la temática particular que vea ese servicio u organismo público para que estén de forma permanente siendo consultados e incluso estén de forma permanente observando cuáles son las acciones que se están tomando en materia de decisiones de política pública en algún organismo público en particular. En el ámbito local también nos vamos a encontrar con que tanto esta ley como el instructivo nos van dando luces respecto de cuál va a ser esta dinámica institucional que nos va a permitir tanto propiciar que exista participación ciudadana como regular los modos en que esperamos que esta participación ciudadana ocurra. En el caso particular de las municipalidades nos vamos a encontrar con dos herramientas institucionales fundamentales. Por una parte, la necesidad de que exista justamente una ordenanza de participación ciudadana a nivel municipal que regule la forma particular en que se va a dar la participación en ese ámbito territorial específico y asimismo la idea de que exista un fondo de desarrollo vecinal que entonces fortalezca, que entonces fomente la existencia de organizaciones sin fines de lucro que tengan esta connotación de tener un interés público dentro de sus objetivos. Asimismo, vamos a encontrarnos con que se va
gestando aquí todo un entramado institucional que crea mecanismos de participación que van a permitirnos vincular a una municipalidad particular con las personas que habitan en ese territorio. En este sentido, nos vamos a encontrar con el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, muy similar a los también denominados COSOC dentro del nivel central, pero en este caso que son un organismo que reemplaza a un organismo que ya existía, que era el Consejo Económico y Social Comunal. Entonces, la nueva legislación va a definir quiénes son los representantes que pueden acceder a participar de ese consejo y cuáles son las distintas funciones que va a ir teniendo justamente ese Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco de la gestión pública municipal. Asimismo, vamos a encontrarnos con que existe el mecanismo de oficinas de información, reclamos y sugerencias a oír dentro de cada una de las municipalidades. Van a existir los plebiscitos comunales que ya van a tener una connotación diferente porque justamente nos vamos a encontrar aquí con que se hace un ejercicio electoral en materia de toma de decisiones relevantes, ¿cierto?, dentro de lo que es la gobernanza de un territorio municipal en particular. Algo interesante respecto de los plebiscitos comunales es precisamente cuáles son los posibles orígenes que puede tener y en este caso nos vamos a encontrar con que efectivamente puede existir a solicitud del alcalde, pero también a solicitud del consejo, es decir, de los distintos concejales que componen ese organismo, pero asimismo también podría surgir como fuente desde los COSOC, es decir, estos consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil, e incluso si es que logramos reunir las firmas de un 5% de la ciudadanía local, es decir, de las personas que estén habilitadas para votar dentro de ese municipio en particular. Existen asimismo otros mecanismos de participación, por ejemplo, vamos a encontrarnos con las audiencias públicas, donde se espera que exista una expresión de opinión, pero que en este caso es justamente a solicitud de la ciudadanía. Vamos a encontrarnos también con que existe la posibilidad de que existan cabildos comunales, vinculantes o no, dependiendo de cómo sea el llamado particular que haga ese municipio, y que en el fondo van a tender a tener un carácter mucho más deliberativo en su esencia. Un mecanismo que probablemente muchos de nosotros hayamos escuchado antes y que la legislación establece como una posibilidad para que desarrollen justamente las municipalidades son los presupuestos participativos locales, que cumplirían cierto este rol de generar instancias de participación ciudadana dentro del proceso de creación de los presupuestos públicos municipales y por lo mismo lo que permiten también desde una instancia más bien deliberativa y que en algunas ocasiones puede ser de carácter presencial o utilizando nuevas tecnologías, que nos va a permitir entonces fijar prioridades por parte de la ciudadanía respecto de las inversiones que se hagan en el ámbito local y asimismo esto ayudaría a que se refuerce el seguimiento, el control y la vigilancia de los ciudadanos respecto del uso de los recursos públicos a nivel municipal. Entonces nos encontramos aquí entre estas distintas normativas con las que se ha ido dotando el Estado de Chile a nivel central y a nivel local, con que nos vamos a considerar que tenemos varios mecanismos disponibles para que se pueda entrar en ejercicio esta idea de la participación ciudadana como derecho y como principio de la administración pública en Chile. Un elemento respecto del cual tenemos que estar muy claros es que si bien, como hemos visto en el caso chileno, los países se van dotando de una serie de distintos mecanismos asociados a la participación ciudadana que permiten generar este vínculo con la ciudadanía, también es cierto que no todos esos mecanismos tienen los mismos niveles de participación y en este sentido se vuelve muy importante poder justamente diferenciar entre esos distintos niveles para que no confundamos, digamos, cuál es el nivel de democratización real que conlleva la implementación de cada uno de esos distintos mecanismos o instancias participativas. En este sentido, la literatura respecto de participación ciudadana viene justamente recalcando esta idea de que existen distintos niveles de participación desde hace mucho tiempo y hoy en día se siguen gestando distintas formas de organizar o clasificar los mecanismos de participación
con tal de que quede justamente claro dónde empieza y dónde termina la verdadera participación ciudadana o cuáles son los mayores niveles de democratización que se pueden alcanzar cuando implementamos estos distintos mecanismos. En este caso, yo quise destacar una obra muy importante en relación con los niveles de participación, una obra ya antigua, pero ampliamente citada y consolidada, ha sido aplicada también en el caso chileno para distintos análisis, y que es la obra que nos ofrece la autora Cherry Arnstein en 1969, ¿ya? Es decir, hace varias décadas ya, cuando ella justamente trabajaba en el ámbito de la participación ciudadana en distintos programas públicos de Estados Unidos y se empieza a dar cuenta de que no en todas las ocasiones podíamos encontrarnos con un buen nivel de participación ciudadana y con un buen nivel de democratización. De hecho, el punto de partida que hace esta autora, que es muy interesante, es decir, bueno, la participación ciudadana debería contemplar la lógica de poder redistribuir este poder que tiene hoy en día el Estado hacia la ciudadanía, y más bien, si es que esa redistribución no ocurre, lo que ella percibía, ¿cierto?, dentro del análisis y de su experiencia trabajando en este tipo de mecanismos, era justamente que los procesos de participación se vuelven vacíos y se vuelven frustrantes si es que no existe esta redistribución de poder, sino más bien si es que las relaciones de poder entre los poderosos, las personas que están participando desde el Estado, y la ciudadanía no tienden, ¿cierto?, a ser un poco más horizontales en el contexto de estos procesos participativos. Incluso podría ser que con el paso del tiempo, si seguimos implementando mecanismos de participación que no logran verdaderos niveles de democratización, que no logran una verdadera redistribución del poder, nos podríamos empezar a encontrar con que se empiece a deslegitimar los mismos mecanismos de participación. Y lamentablemente vamos a encontrar hoy en día algún análisis que justamente van dando cuenta de ello, es decir, personas que han participado sistemáticamente y que a pesar de eso no logran los resultados, luego tienden a mirar con desconfianza los siguientes procesos participativos a los que se ven enfrentados. Por eso se vuelve muy importante hacer lo que justamente hace Cherry Einstein, que es decir, tenemos que poder clasificar estas distintas instancias participativas con tal de generar esta especie como de línea de divisoria que nos va a decir qué es lo que realmente es participación ciudadana y qué no es participación ciudadana. En el caso particular de la propuesta que hace esta autora, es una escalera, la escalera de la participación, la vamos a conocer así. Si buscamos en cualquier parte va a aparecer muy rápidamente justamente esta denominación de escalera. Y aquí nos vamos a encontrar entonces con una clasificación que propone 8 niveles respecto de distintos mecanismos de participación ciudadana, donde el énfasis está puesto en que no todos esos niveles constituyen verdadera participación. Entonces, desde abajo hacia arriba, es decir, de menos participación ciudadana a más participación ciudadana, vamos de hecho a partir con 2 tipos de mecanismos de participación o 2 tipos de instancias de participación que no las vamos a considerar participación ciudadana, pero que tienden a ocurrir en distintos ámbitos y que justamente van a estar asociados a instancias participativas donde más bien lo que ocurre es que se invita a participar a las personas, pero sobre la idea de que éstas legitimen una decisión, pero que realmente ya está tomada. Entonces aquí vamos a encontrar los niveles de terapia o incluso de manipulación directamente, en donde nosotros vamos a encontrar el rol de la ciudadanía relegado a un proceso que directamente no vamos a considerar participación ciudadana. Luego de eso podemos encontrarnos con ciertas formas de llevar a cabo la participación ciudadana, como el apaciguamiento, la consulta y la información, que vamos a decir que se acercan, son necesarias para la participación ciudadana, pero que más bien se quedan en esta lógica del simbolismo. Entonces, por ejemplo, si se ocurre un proceso de consulta, pero que no tiene redistribución del poder, sino que solamente recoger información, vamos a estar justamente en este ámbito del simbolismo. Lo mismo si es que este flujo de información ocurre en la dirección opuesta, y entonces si es que solamente tenemos mecanismos que generan información desde el Estado hacia la ciudadanía, pero no hay, digamos, un diálogo, ni hay un vínculo entre esa opinión que pueda llegar a hacerse la ciudadanía
y la verdadera toma de decisiones, ¿ya? Lo mismo en cuanto al apaciguamiento, que en general lo vamos a ver asociado con instancias un poco más participativas, pero donde en realidad es el poder, es decir, es el propio Estado en cualquiera de sus niveles el que va eligiendo quiénes van a participar y de qué maneras van a participar y por lo tanto aquí nos acercamos a la participación ciudadana, pero no desde una lógica que busque la redistribución real del poder. Finalmente, nos vamos a encontrar con tres últimos mecanismos en esta escalera que sí vamos a considerar justamente participación ciudadana y vamos a decir que son mecanismos de control ciudadano en donde vamos a lograr entender que existe una lógica de horizontalidad en esta idea de redistribución del poder que permita que justamente las personas negocien, que las personas puedan no solamente opinar, sino que participar efectivamente del proceso de toma de decisiones y que por lo tanto puedan ellos mismos en algunas ocasiones incluso gestionar determinado tipo de iniciativa y no solamente se vea entonces como, digamos, actores pasivos dentro del proceso de participación. Entonces, les dejo esta invitación a que pensemos justamente en los mecanismos de participación que existen en nuestro entramado institucional y cómo estos podemos o no ir asociándolos con determinados niveles de participación y esto nos va a dar como una primera pista respecto de cómo estamos, es decir, podemos decir, un primer paso era justamente contar con mecanismos, pero un siguiente paso ineludible y que espero que desarrollemos más también en la siguiente unidad, tiene que ver con los estándares que vamos a considerar para que la implementación de esos mecanismos permita una auténtica distribución del poder, redistribución del poder y una auténtica democratización entonces de la gestión pública.